Radio Libertad 570M te presenta Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos, un podcast realizado por jóvenes y para jóvenes, porque todos y todas tenemos derecho al cambio. Muy buenas a todos y a todas los que nos escuchan. Estamos de vuelta acá con Derecho al Cambio en 570 AM Radio Libertad. Este es nuestro segundo programa y hoy vamos a hablar sobre derechos humanos con Braulio Vargas de la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos. Yo soy Tomás Josué Padilla Leiva y es un gusto para mí estar acá con ustedes. Y me acompaña en la entrevista Valentina Palacio y pues don Braulio Vargas. Un gusto escucharles y tenerles acá, compañeros. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes y espero que el programa sea bastante provechoso. Perfecto. Hola, igualmente, Tomás y Valentina. Buenos días y a todos los que nos escuchan. Me siento muy honrado y muy contento de poder compartir con ustedes y hablar de este tema tan importante, tan actual, cosa que me sorprende. Y ahora les cuento por qué. Está bien, muy bien, sí. Creo que sí estamos sorprendidos y bueno, es menester de este programa y del proyecto como tal, tocar esta temática, lo que es tan relevante creo que en la realidad de las personas y en Costa Rica, ¿verdad? Que los derechos humanos siempre han sido un estandarte de nuestra nación y que más allá de ser un estandarte, yo personalmente considero que no van más allá del discurso. Entonces queremos hacer eso, que vayan más allá del discurso. Para ir iniciando, Braulio y Valentina, me gustaría saber más o menos qué son Jóvenes por los Derechos Humanos. O bueno, antes que eso, ¿qué son los derechos humanos? Así, de forma puntual, de general, para ir... Ajá, exacto. Para ir empapando al radioescucha de lo que son y lo que no son. Porque a veces se escucha derechos humanos y se asumen un montón de comportamientos y virtudes y valores que tal vez no están ligados a lo que son los derechos humanos, o que sí pueden estar influenciados, pero no son expresamente. Entonces, Braulio, me gustaría escuchar su apreciación sobre lo que son los derechos humanos. Gracias, Tomás. Sí, qué pregunta más pertinente. Y me encanta que hayamos empezado por ahí. Porque, Tomás, mira, si le preguntas a la gente en la calle, ¿cuáles son tus derechos humanos? ¿O cuáles son los derechos humanos? Vas a obtener todo tipo de respuestas, distintas, algunas coherentes, otras muy raras, otras, en fin, es un tema y es curioso porque parece que todo el mundo habla de derechos humanos, hay manifestaciones, hay pancartas, hay gente reclamando por aquí, hay una corte interamericana, hay de todo hay sobre derechos humanos, pero la gente pareciera que no conoce muy bien qué son los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos se basan en un principio, que es el respeto por el individuo. La posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece el trato con toda su dignidad. Por eso se llaman derechos humanos. Tenemos que recordar que los derechos humanos tienen ciertas, digamos, características. Uno es que son universales e inalienables. Universales, entonces un derecho humano es un derecho que compete a todos los seres humanos. Tal y como dice el artículo número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a leerla un segundito, dice así: toda persona tiene los derechos humanos, los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión política, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, usted es niño, usted es joven, usted es adulto, usted es mujer, usted es lo que sea, es humano, tiene esos derechos, son universales. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces yo veo grupos defendiendo un derecho que solo le compete a una minoría. No quiere decir que no sean derechos que estén defendiendo seres humanos, pero serán derechos humanos. Nos cobijan a todos. Si el derecho nos cobija a todos como raza, como especie, son derechos humanos. Otro elemento es que son inalienables, es decir, nadie te los puede quitar. Son connaturales a tu naturaleza. Otro elemento de los derechos humanos
es que son interdependientes e indivisibles. Es decir, el sistema de derechos humanos es un sistema. Si violentas un derecho, violentas todos los derechos humanos. Otro elemento es que son igualitarios y no discriminatorios. Como ya vimos en el artículo 2, es para todo el mundo. Claro. Y aquí es donde a mí me gusta hacer hincapié. Los derechos humanos, primero, evidentemente, son una herramienta para protegerte de agresiones o de violaciones como ser humano a tu dignidad. Uh-huh. Evidentemente son libertades, son derechos que tienes, son facultades y deberes, ¿verdad? Para hacer o tener lo que tú quieras dentro del marco de convivencia humana. Pero ahí el último punto es donde yo siempre hago hincapié, porque es tal vez donde debemos aterrizar los derechos humanos. Y es que están ahí, fueron concebidos para generar tolerancia y paz. Es decir, para que nos llevemos bien los unos con los otros. Si eso no existe, Valentina, no existen derechos humanos. Uh-huh. Si no nos podemos llevar bien, si no podemos tolerarnos, respetarnos, no estamos hablando de derechos humanos. Entonces, eso es lo que son los derechos humanos. Ok, muy bien. No, sí me amplía la visión y creo que a quienes nos escuchan también les va a funcionar de base para lo que va a seguir siendo este programa, ¿verdad? Este programa de hoy, porque sí hay, sí es una base muy buena, sí establece precisamente lo de la universalidad y me encanta lo del sistema, porque uno a veces piensa, bueno, se violentó un derecho humano, se menciona en noticias, o el derecho tal, pero no están viéndolo como un globo, como un todo que debe cumplirse sí o sí, que al violentar uno violentas a otros y estás violentando también a todo un grupo de personas. También de forma personal, y tal vez más adelante lo vayamos a tocar en los siguientes bloques del programa, pero el tema de facultades y libertades que tú mencionabas, que tenemos las personas, yo siempre traduzco eso a lo que sería una responsabilidad también nuestra y de los gobiernos, ¿verdad? Para que estas facultades, libertades se estén cumpliendo. Entonces, no, me gusta mucho, de verdad, como lo abarcas y lo que son los derechos humanos en realidad, porque así de ahí uno se da cuenta de qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Para continuar, bueno, Valentina. Sí, no, yo quería mencionar también que me parece muy, muy interesante esta cuestión que muchas veces la gente sabe qué son los derechos humanos y sabe que existen, saben que se tienen que cumplir, pero muchas veces no pasan o sea, están ahí, están escritos, pero no trascienden y no se cumplen, digamos, no pasan a la práctica muchas veces. Así es. Bueno. Para pregunta, sí, dale, Valentina, sí. Disculpa. No, yo quería hacerle ahora otra pregunta, que ya ahora que tenemos más una idea clara de los que son los derechos humanos, ahora quiero saber qué hace la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos. Vieras que me has introducido perfectamente este tema y no lo hemos ensayado, ¿eh? Porque tú decías ahorita, bueno, es que ¿cómo hacemos para sacar digamos, de las palabras los derechos humanos y hacer que signifiquen algo? Que sea algo que tiene que ver con nosotros, algo que se pueda hacer con ellos, ¿verdad? Algo que tenga un significado en tu vida. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos, tal y como están concebidos, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, ahora incluso hablamos de una cuarta generación de derechos humanos, es un tema amplio. Pero si nosotros ni siquiera conocemos la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el marco, la constitución básica de lo que son los derechos humanos, estamos, digamos, sin un sustento, no solo ideológico en cuanto a conocimiento, sino de vivencia. Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nace hace más de 70 años,
Es que ubiquemos ese marco. Se firma el 10 de diciembre de 1948, 9 días después de que don Pepe Figueres estaba aquí cerquita en el cuartel, dándole con un mazo a unos ladrillos que había mandado aflojar unos días antes, dicen. Ajá. Esa es la historia, ¿verdad? Sí. Bueno, la cuestión es que 9 días después de eso, de que Costa Rica estaba marcando un hito mundial aboliendo un ejército, en París, en la tercera Asamblea General de Naciones Unidas, se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento que no fue de fácil elaboración, fue complicado, se tardó casi 2 años en elaborarlo, y tiene 30 artículos. Pero cuando usted lo lee, dice, Dios mío, ¿en qué mundo he estado viviendo yo que no había leído esto? Artículo número 1, solo vieran que cuando yo voy a una escuela y hablo con los niños y les entrego un curso o algo así, les digo, si solo pudiéramos, todos nos comprometiéramos en esta clase, al artículo número 1 nada más, ese va a ser nuestra regla todo el año, vamos a ver qué tal nos va, porque vean lo que dice el artículo número 1, dice, todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos. Pero agrega, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Por Dios, imagínense un mundo donde todos es decir, nos viéramos como hermanos. No significa que nos llevemos bien, bueno, dentro de lo que cabe, o que estemos de acuerdo en todas nuestras posiciones, en absoluto significa eso. Lo que significa es que nos vemos con respeto, con dignidad, que nos sentamos a escuchar lo que el otro tiene que decir, y el otro se siente a escuchar lo que yo tengo que decir, y llegamos a un punto donde podamos convivir. Ok, bueno, no estoy muy de acuerdo en esto, pero voy a hacer aquí, vos haces por acá, para que tal, y en la casa, ok, yo voy a limpiar aquí, vos vas a cocinar, o el domingo limpio yo y vos, acuerdos. Es una negociación. Negociaciones para vivir en paz, viéndonos en plano de igualdad. Valentina, usted no es mayor ni menor que yo, que Tomás, tenemos la misma dignidad. Y cuando yo la veo a usted, o veo a Tomás, y Tomás me ve a mí, o vos me ves a mí, sabemos que como somos seres humanos, nos podemos, no solo respetar, sino confiar el uno en el otro, porque somos hermanos. Ese es el concepto tan hermoso y tan casi utópico de ese artículo número 1. Y ahí para mí es el reto que tenemos como humanidad. Conseguir que ese artículo signifique algo en nuestras vidas. Y bueno, hay 29 artículos más, ¿verdad? Estamos por el primero. Pero eso es lo que hacemos. Entonces, Valentina, llevamos esa educación en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No diciéndole a las personas qué deben pensar, ¿no? ¿Quién somos para decirles qué deben pensar? ¿Qué deben pensar sobre la vida? Vean el artículo número 3, que es muy controversial. El artículo número 3 de la declaración dice, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y a la seguridad de su persona. Eso es lo que dice. No dice nada más. Y es súper controversial. Ajá. Derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad. ¿Qué le puede decir a un joven, a un adulto o a cualquier persona sobre ese artículo? Poco. Lo único que le puede decir uno es que medite bien la responsabilidad que tiene en su vida, porque las decisiones que toma solo le van a competir a él y solo van a traer consecuencias para él, ¿verdad? Es así de sencillo. Entonces no venimos a decirles qué deben pensar, sino que hay un marco bellísimo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que con ese marco podemos generar tal vez una nueva sociedad, una cultura de tolerancia y paz. Ese es nuestro mensaje. Ok. Muy bien, no, sí, me parece muy bonito eso que vos decías, que, o sea, son 30, ¿verdad? Pero con solo el primero es como la base de todo, digamos, donde deberíamos empezar para que de ahí, como en efecto cadena, se empiecen a dar los otros. O sea, es como la base de todo, digamos. Así es, Valentín, así es. Por eso es importantísimo conocerlo. Yo quisiera anotar que, como dice Valentina, es la base, y lo que vos mencionabas, Braulio, sobre la controversia, ¿verdad? No
no debería ser controversia, es lo que yo interpreto. Debería ser casi como algo con lo que uno nace y se lo están enseñando desde que uno tiene conciencia. No sé, yo considero que en la educación para el hogar, ¿verdad? Deberíamos saber lo que son derechos humanos, al menos la declaración, por precisamente lo que usted mencionaba, Braulio. Ahí, hasta de cuarta generación se habla ya, y hay cosas que las personas no sabemos. Hace 70 años, ¿verdad? Sucedió la primera declaración y estamos acá todavía discutiendo temas de, llamémoslo, primera generación de derechos humanos. Entonces parece como que nos hemos quedado rezagados, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, creo que totalmente podríamos ir abriendo tal vez la siguiente pregunta, que creo que tenía Valentina por ahí. Claro. Sí. Bueno, ¿qué retos presenta la sociedad para defender sus derechos? Yo quisiera tal vez también comentar una cosa en relación a esa pregunta, porque no, más allá de forma general, tal vez qué retos ha presenciado usted, Braulio, a lo largo de su experiencia con Jóvenes por los Derechos Humanos, porque la pregunta es bastante general, yo debo admitirlo, ¿verdad? Hicimos una pregunta muy general, pero sí me gustaría saber cuáles han sido los retos que tú has presentado, porque nosotros en el proyecto que hemos ido estableciendo con anterioridad, también hemos visto ciertos fallos o ciertas limitantes ahí que tal vez nos gustaría poder compartirlas acá y entre los tres responder la pregunta, pero primero me gustaría mucho escuchar tu experiencia. Mira, le voy a ser sincero, Valentina, cuando dijiste esa pregunta, yo sentí un escalofrío que me corrió la espalda. Te lo digo sinceramente, es una pregunta que me mueve la vida, los retos que enfrenta la sociedad, porque estamos hablando de que Jóvenes por los Derechos Humanos en Costa Rica, la asociación se funda en el año 2011, hace poquito. Pero yo en el año 92 ya andaba en España trabajando en derechos humanos. No existía esa asociación, yo andaba con otros como abogado, andaba en otros asuntos de derechos humanos. En ese entonces era muy importante para la sociedad española la defensa de la libertad de pensamiento, porque si usted era, por decirte algo, Hare Krishna, no tenía espacio para expresarse, ni para ser reconocido como religión. Incluso si usted era musulmán, tampoco. Entonces era una situación complicada en cuanto a la libertad de religión. Y sigue siendo un reto, aunque no parezca, sigue siendo un gran reto la libertad de pensamiento y la libertad de religión, la libertad de tú creer en lo que quieres creer y expresarlo, ¿verdad? Entonces, a lo largo de mi vida, a mi modo de ver, el gran reto que tiene la sociedad como tal es conseguir que esos derechos, especialmente que la Declaración Universal de Derechos Humanos tenga un significado en la vida de uno. Ese es el gran reto que tenemos y ese es el gran, digamos, problema que encuentro. ¿Cómo consigues que un juez, por decirte algo, un juez que se ha graduado en una prestigiosa universidad, que tiene un doctorado, que tiene experiencia, que tiene todo, vea a un nicaragüense, por decirte algo, ¿verdad? En una situación igual a un empresario? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que un político en la curul, un político que ha pasado por una facultad de Derecho a lo mejor y tiene maestrías y tiene todo, vea a otro compañero de su curul con respeto y no lo ofenda a la hora de hablarle o de expresar sus ideas? ¿Cómo conseguimos ese entendimiento como sociedad? Somos personas, la mayoría estudiadas, tenemos un sistema educativo magnífico, pero realmente en derechos humanos estamos perdidos. No los conocemos. Entonces el gran reto, a mi modo de ver, y lo que tenemos que hacer es conseguir que por lo menos que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea totalmente conocida, sea parte de nuestro ADN. Nada más les dejo esta imagen. Imagínense que son 11 años de escolaridad básica, ¿verdad?
6 años de escuela, 5 años de colegio, a veces 6 si estás en un técnico. Por lo menos 11 años. Imagina que el primer día de clases, solo el primer día, todos los colegios, todas las escuelas del país dan el seminario durante todo el día y ven los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los estudiantes se comprometen, por lo menos el artículo número 1, respetar a tus compañeros, ayudarles si necesitan, no criticarlos, no hacer bullying, encontrar una respuesta pacífica a cualquier controversia que hayan. Firman el compromiso y lo pegan en la pared de sus aulas. Entonces, cada vez que hay un problema y se le olvida a uno que firmó ese compromiso, le enseñan el compromiso y dice, bueno, ok, ya, bajemos un poquito y conversemos, ¿de acuerdo? Imagínense que eso se hace durante 11 años, o más, tal vez desde el kinder, ¿por qué no? Imagínense cómo sale un muchacho de 5º año, una muchacha de 5º año, un estudiante, con esa declaración casi se la sabe de memoria, porque es su forma de comportarse, independientemente si es cristiano, si es musulmán, si es un judío, si no cree en nada, lo que sea, pero sabe que ahí tiene un ser humano. Ese es el gran reto. Y es tan fácil, yo lo veo, yo no entiendo, yo lo veo tan sencillo, tan fácil de hacer, y no entiendo por qué no lo hemos hecho, como cultura, como sociedad, no lo entiendo. Y ese es nuestro gran reto, por eso estamos peleando. De hecho, tal vez ahora podamos hablar, tenemos un proyecto de ley que está ya listo para salir de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, y en ese sentido. Okay, sí, tal vez ahora lo vamos a retomar de fijo lo vamos a retomar. Y bueno, entonces lo que puedo sintetizar de tu respuesta es que el veto está en la educación, ¿verdad? Es falta de educación. El proyecto que nosotros habíamos montado en Fundación Ciudadanos de Libertad era precisamente de esto, llevar la educación de derechos humanos y de cultura de paz, y luego abarcamos otros temas a colegios, porque esto se pierde. Y yo creo que yo soy un defensor, yo en lo personal, de la educación pública, la educación superior pública, porque a mí me cambió mucho la vida el hecho de llevar el curso integrado de humanidades. Aquí en ese curso yo aprendí muchísimas cosas sobre humanismo, sobre derechos humanos, historia, que en el sistema de educación pública básica jamás lo había tocado, jamás me había aproximado a eso. Entonces yo dije, eso nos hace falta, ese humanismo, ese interés por la igualdad, por la paz, que son metas del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces yo y el proyecto en general que montamos en Fundación, cuando vimos esto, nos planteamos eso. El proyecto, inició el año pasado, este año por tema COVID, ¿verdad? No transcurrió más, pero sí se nos presentó eso, que llegamos a colegios y espacios a dar lo que es precisamente un taller, un conversatorio sobre derechos humanos o cultura de paz, y veíamos situaciones de discriminación en un espacio tan pacífico como debería ser un aula. Entonces, esa idea de poner la declaración y el compromiso firmado en las paredes, eso a mí me parece un método educativo y de concientización demasiado efectivo, más en niños, que cosas como esas a veces jalan más, ¿verdad? Los niños tienden a aprender más o absorber más la información de que uno cuando crece. Entonces primero me parece metodológicamente demasiado acertado y concuerdo con usted en el veto que se presenta. Vamos a cerrar este bloque de momento para dar un espacio publicitario, pero ya pronto volvemos con usted, Braulio, y ya casi continuamos con Derecho al Cambio. Ya volvemos con Derecho al Cambio. Compartimos contenidos que amplían tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad. Por conciencia, respeto y solidaridad con los demás y mi país, yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. Estamos de vuelta con Derecho al Cambio.
Ya volvemos acá a Derecho al Cambio. Estamos con Braulio Vargas y pues, la compañera Valentina Palacio y hablando sobre derechos humanos, un tema que nos interesa a todos y todas. Retomando de nuevo lo que ya hemos conversado, yo sí a lo largo de mi proceso educativo he sido testigo de la diferencia fuerte que hay entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿verdad? Tal vez para quienes nos escuchan, derechos fundamentales son aquellos que están contemplados en las leyes de los estados, ¿verdad? Y tengo entendido que los derechos humanos están por encima de los derechos fundamentales. En buena teoría. El problema es que en la práctica son los derechos fundamentales los que tienen un peso, llamémoslo jurídico. No sé si me equivocaré, tal vez luego Braulio me pueda... Vamos a hablar un poquito sobre eso, sí. Sí, entonces... Mi incomodidad tal vez, lo que me genera dudas es, ¿por qué sin buena teoría los derechos humanos están por encima de los ordenamientos estatales? No hay una injerencia directa en que estos se cumplan por órganos internacionales que defienden los derechos humanos. ¿Qué hace falta? O no sé, yo sueño con ese mundo idealista, ¿verdad? Utópico tal vez, en el que se cumplan a lo largo de todo el planeta al 100%. Al mínimo la Declaración Universal, los 30 primeros. Eso ya sería para mí así increíble. Entonces, yo quisiera saber desde tu experiencia, Braulio, si sabes por qué es que no se cumplen o cuáles son más o menos ciertas trabas o posibles retos o dificultades en esta materia. Sí, bueno, qué pregunta más interesante, porque, mira, sí, partamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por el nombre de ese documento, que dice Declaración Universal. Es una declaración, no es una ley, no es una convención, no es un tratado. Es una declaración. Lindo, así tanto, la agarro, la firmo, me tomo una foto y todo lindísimo. Declaración. ¿Quién la cumple? Bueno, es una declaración. Después veremos. Es cierto que existen tratados sobre derechos humanos firmados por nuestro país. Está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es una convención. Está el Tratado de San José, que es el que establece todo el marco de derechos humanos para Latinoamérica. En la Unión Europea existe la Convención Europea de Derechos Humanos, en África existe la Carta de los Derechos de los Pueblos Africanos. Esos sí son tratados, y un tratado tiene el rango de la Constitución. Tiene ese mismo rango. Es más vinculante entonces para los estados. Cuando un estado lo firma es totalmente vinculante. No así la declaración. Ese es, digamos, el problema de la declaración, porque es una declaración nada más. Sin embargo, de decirlo, nuestra Constitución, si tú la lees, ahí están todos estos artículos de alguna manera o de otra, ¿verdad? Están todos contemplados, no con la misma literatura, pero no sé, desde a un juicio justo, a la presunción de inocencia, al derecho a la expresión, a reunirte, el derecho a que todos los ciudadanos somos iguales, y todas esas cosas están ahí contenidas en la Constitución nuestra. ¿Quién tutela los derechos constitucionales? La Sala Constitucional. La Sala Constitucional es un ente político también. Es un ente político. Están ahí por política. Ahora, si hay una violación directa, ellos deberían ver la materia de derechos humanos. Y de hecho se supone que cualquier juez de la República tiene la autoridad para velar porque los derechos humanos se estén protegiendo en cualquier proceso o no se estén violando. Él tiene esa potestad, no tiene que recurrir a ninguna sala, porque es un deber de la jurisdicción, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se violan al final y al cabo? Si se violan y nadie te lo está tutelando. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenés que hacer un escrito con todas las pruebas, con un montón de cosas, mandarlo a Washington, que es donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos van a estudiar el caso,
un mes, 2 meses, un año, tal, van a mandar le van a decir al gobierno, oye, ¿qué pasó con esto? Y nos dan 2 años total, luego ya va a venir a juicio y en el juicio digamos que lo gana el ciudadano y condena. Ha habido muchas condenas, por ejemplo, no sé en qué país, en Chile fue con aquella película La Última Tentación de Cristo. Por ejemplo, hubo un gran revuelo y eso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la estaban prohibiendo. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero tardan años. Entonces, ¿hay una tutela efectiva de los derechos humanos? Yo diría que no. Está la Defensoría de los Habitantes, pero también es un órgano político. Entonces, dentro de lo que cabe, hay un tiempo de respuesta ahí lento, y luego tenemos el otro problema que es, resuelven a favor tuyo. Incluso no sé, aquí la Defensoría de los Habitantes dice, sí, se le violaron los derechos a Braulio. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me van a restituir el derecho violado? ¿Me van a indemnizar? ¿Qué me van a hacer? Entonces, sí es un reto mundial conseguir que los derechos humanos sean tutelados por un órgano específico, de fácil acceso, de rápida resolución y de un poder efectivo de coacción para el que lo viola. El día que consigamos eso, puede cambiar. Pero es un gran reto que tenemos. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ajá. Si no educamos a nuestras generaciones, a toda la población, pero especialmente a estas generaciones como ustedes, que son los que van a manejar este país, o ya lo están manejando, no vamos a conseguirlo. Porque hoy por hoy conseguir esa sensibilización de que tenemos que generar un órgano que realmente vele por los derechos humanos, aquí en Costa Rica no veo ambiente. Por ejemplo, en Guatemala hay una Procuraduría de los Derechos Humanos específica, por decirte algo. Y aquí no. Sí. Aquí no. Y es curioso. Por ejemplo, el año pasado no, pero el antepasado, si usted agarraba el informe de Amnistía Internacional y decía, bueno, vamos a ver qué pasa con Costa Rica con los derechos humanos. A ver, América, C, no, la C no viene. Vamos a buscarlo por regiones, ¿sí? No encontrabas a Costa Rica. En Costa Rica no se violan los derechos humanos. Vayan a una cárcel. Uh-huh. No sé, vayan a un aula. Claro, sí. Hay demasiados vacíos, ¿verdad? Sí. Entonces como si Costa Rica, no quiero echar tierra a Costa Rica, quiero decir, yo estoy muy orgulloso de este país, hemos conseguido grandes cosas, debemos seguir trabajando, no nos podemos dormir, y en el tema de los derechos humanos necesitamos un compromiso. Uh-huh. Pero pasa porque entendamos los derechos humanos, porque hay personas legisladores incluso, que yo les digo, bueno, vamos a hablar de derechos humanos, no, eso me estás hablando de un grupo que no sé qué, que no sé cuánto, sin decir de cosas, ¿verdad? Ajá. O de no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay un malentendido de que son los derechos humanos. Ajá. Totalmente. Uh-huh. Y en eso nos ayuda mucho la Declaración Universal de Derechos Humanos, Tomás, Valentina, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento muy lindo y que en realidad abarca toda la humanidad, sin distinción alguna. Entonces, ahí nos ayuda mucho a que se comprenda qué son los derechos humanos, conocer esa declaración. Uh-huh. Ok, sí, en realidad fue una respuesta muy buena, porque me mencionaste puntualmente Sala Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría de los Habitantes. Son formas y creo que uno como joven sí ocupa saber quién está ahí para defenderlo. Porque a veces, bueno, yo creo que lamentablemente vivimos un mundo muy adultocentrista, ¿verdad? En el que a veces se invisibilizan ciertas necesidades de las juventudes porque es como, son jóvenes, no saben lo que está pasando,
yo ya pasé por ahí, ¿verdad? O este tipo de cosas que hacen que uno se sienta un poco desamparado en las necesidades o dificultades que uno presente. Pero ya saber que estos órganos existen presenta una respuesta, no pronta y cumplida como debería ser, ¿verdad? Pero presenta una respuesta y al menos uno comprende que hay un funcionamiento y si hay al menos intenciones de. Me llama mucho la atención de tu respuesta al caso de Guatemala, fue que me dijiste, ¿verdad? Así es. Ajá. Que no sé si tal vez era por un tema cultural y de seguridad ciudadana, que eso se implementó desde antes, que de ahí la situación haya sido compleja y acá en Costa Rica más bien hemos sido privilegiados, vivimos en una cultura no militarizada, y se ha dirigido esa inversión militar a lo que es la educación, que ya creo que hay un consenso acá en este grupo, nosotros tres, de que la educación es el arma, ¿verdad? Uh-huh. Gracias a Nelson Mandela. Sí, a mí me gusta mucho esta conversación porque sí me ha dado respuestas a mí y creo que está dando respuestas a quienes nos escuchan. Sin embargo, vuelvo a tener tengo la misma sensación que creo que tú tienes, Braulio, y tal vez Valentina también está percibiéndolo, y es que hay demasiada burocracia, ¿verdad? En el defender nuestros derechos. Yo creo que en esta área, o al menos en todas las áreas de defensa de la humanidad y de las personas, de justicia, hay que socializarlo más en el sentido de que todo el mundo sepa cómo funciona, o de que todo el mundo sepa que esto es así. Hay que hacerlo cultural, hay que hacerlo, masificar esta información, la de derechos humanos y de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cuándo se violenta y cuándo no se violenta, porque así creo que se haría más inmediato todos estos procesos, o al menos esa es mi apreciación. Claro, Tomás, cuando quieran podemos hacer incluso otro programa. Yo invito a una funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y invito a un representante ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, sus amigos, español, y podríamos tomar una conferencia con ellos y escuchar su experiencia. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo funciona? ¿Cómo defienden sus derechos allá en Europa, por ejemplo? Y ante la Comisión Europea de Derechos Humanos y en Guatemala con esta institución que se llama Procuraduría General de los Derechos Humanos. Guatemala. No, perfecto. Anotado en la agenda y para quienes nos escuchan. Sí. Y los contactamos y hacemos una conferencia con ellos. Claro, no, buenísimo, me encanta la idea, más bien te agradezco el ofrecimiento. Gracias. Sí, y quienes nos escuchan también van a agradecerlo mucho porque insumos así, que amplíen la visión a nivel global, a nivel de otras realidades, es buenísimo, uno de verdad que aprende mucho y está genial. No sé si, creo que Valentina, ¿tenías algo que decir? ¿Sí? Sí. Bueno, yo relacionado a esto que estuvimos hablando, que ya sabemos que a veces es muy complicado que estos derechos se cumplan, ¿cómo intervenir la discriminación de derechos a ciertas personas? Tal vez relacionado principalmente a la xenofobia y al racismo. Yo creo que tenemos que hacer una campaña grande, Valentina, una campaña grande. La campaña grande es conocer los derechos humanos, es conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, mira, ¿cómo consigo que una persona comprenda que el que tiene ahí enfrente, que le cae mal, que le serruchó el piso, que lo ofendió el otro día, etcétera, tiene la misma dignidad que él, que es tan humano como él? Ay, eso es grandeza. Conseguir que uno entienda que la persona que está enfrente ahí está en esta pequeña pelotita, en este inmenso universo, bajo las mismas condiciones que yo estoy, bajo la misma presión económica. A él le cobran los mismos intereses que a mí, tiene los mismos problemas con la lluvia, al COVID lo puede afectar igual que a mí y a cualquiera. Estamos en las mismas condiciones. Es decir, somos compañeros de tribulaciones. Y entonces, aunque a un momento dado hayamos respondido mal a una situación,
somos hermanos. Eso es muy difícil, es casi místico, es casi como una religión, que pareciera, ¿verdad? Algo como muy religioso, pero no lo es humanidad, es simplemente humanidad. Y la única manera de conseguir que en un momento dado, después de una respuesta incorrecta que uno haya podido dar contra otro ser humano, es ubicándonos otra vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese es mi punto de vista, recordando que todos somos iguales, nacimos con los mismos derechos y libertades y que nos debemos comportar fraternalmente los unos con los otros. Ese, insisto, es nuestro gran reto en Costa Rica, en Argentina, en Nicaragua, en España, en cualquier parte de este planeta. Es el reto que tenemos los seres humanos. Ayer no sé si vieron ustedes el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Ajá. Por favor, se trataron de una manera violenta, se ofendieron de una manera unos a otros, y no estoy hablando de sus posiciones políticas. Uno puede tener la posición política más cercana a un candidato o a otro, eso es indiferente. Es verse con dignidad. Es verse con dignidad. Entonces, eso nos falta, y nos falta en todos, nos falta en todo lado. Este es el gran reto que tenemos, me parece a mí, y yo insisto, creo que se puede conseguir, y se puede conseguir con la Declaración Universal de Derechos. ¿Ves? Sí, yo creo que es súper importante, o sea, la base como de esto que vos decís es como entender a la persona que tengo al lado sin importar sexo, género, posición política, religión, nacionalidad, entenderlo como mi igual, o sea, que somos iguales, o sea, sin importar qué. Así es. Eso es un gran reto, ¿eh? Porque sí, es fácil. ¿Qué estudias tú, Valentina? ¿Qué has estudiado? ¿Perdón? ¿Qué carrera estás siguiendo? ¿Qué estudio? Sí. Sociología y ciencias políticas. Oye, imagínate, imagínate si te topas con alguien, un graduado de ciencias políticas, pero ¿en dónde lo estudias? ¿En la UCR o? En la UCR, sí. No sé, graduado de la UAM, por decirte algo, de otra universidad. ¿En serio la ves como alguien de tu mismo rango? Bueno, a lo mejor sí, tú sí, ¿verdad? Yo personalmente sí. Yo soy abogado y hay gente que ¿de qué universidad se graduó usted? ¿Me entiendes? Sí. ¿En qué te especializas? Derechos humanos. Eso es como de activistas o de, no sé. ¿Por qué no te dedicas al derecho, no sé, al derecho comercial, al derecho internacional? O sea, imagínate. Les voy a contar una historia. Yo siempre la cuento, no sé cuántas veces la he contado porque es impresionante. Yo les conté que en los años 90 estaba ya trabajando con esto de derechos humanos. En el año 92 estoy yo en Barcelona. En el verano del 92 en Barcelona estaban los Juegos Olímpicos de Barcelona. La ciudad estaba llena de gente, lindísimo, era precioso todo el ambiente que había en la ciudad. Estoy en una calle que se llama Las Ramblas, ahí en Barcelona, almorzando. De pronto, al otro lado del restaurante, que era un salón grande, veo a un señor rodeado de gente, de jóvenes como ustedes, así todos muertos de risa. Todos muertos de risa, pero era un grupo. Pero lo curioso es que yo veo al señor y le digo, oye, ese señor tiene un chonete, llevaba un chonete, y además una camiseta que andaba decía, dos pinos, comerciales, 2 pinos, en colores, ¿verdad? Rojo, verde, 2 pinos, ¿verdad? Y uno ve, este hombre tiene ese tico, ¿y qué está haciendo ahí? Y yo, joven, ahí solo, llevaba tiempo y sin contacto con ticos ni nada, y digo, ¿qué será? Y me voy acercando y lo escucho, y él hablaba en varios idiomas, y todo. Contaba chistes, hacía trucos de magia, etcétera. Bueno, un showman, y entonces me le acerco y ya logro, mira, ¿vos sos tico? Me dice, sí, yo soy tico, tal, y digo, yo también, mira, y me dice, ¿qué haces aquí? Y entonces yo, joven, abogado, etcétera, me sentí como de no sé cuántos metros, ¿verdad? Y le digo, no, yo trabajo para un bufete internacional
en defensa de los derechos de autor y de las minorías religiosas, y yo sintiéndome tipo grande, ¿verdad? Y lo vuelvo a ver a él con chonete, camiseta de 2 pinos, parecía, ojo lo que voy a decir, parecía como que estaba saliendo de la finca ahí, de una finca, como si eso, vean por dónde van los tiros, ¿verdad? Así claro, lo vi, claro, sí. y yo, bueno, entonces, y le digo, ¿y vos qué haces aquí? Así, ¿no? Y me dice, yo estoy ahí en la Villa Olímpica, y me dice, sin darme tiempo a nada, ¿querés conocer? Y le digo, uy, genial, y me dice, llegate hoy a las 7 de la tarde, más o menos un poco antes de la cena, ahí se cena como a las 9, ¿no? En verano. Llegate a las 7 de la tarde, y le dije, oh, estupendo. Y ya, porque me tengo que ir, bueno, ya se fueron y yo me quedé, nos sacamos una foto, no habían selfies con una cámara y por ahí la tengo una foto. Ajá. Bueno, ya se fue y yo me quedé con dudas. ¿Quién será este señor? Porque como lo vi, yo dije, seguro es, ¿qué será? ¿Del equipo olímpico de Costa Rica? ¿Anda con las maletas? ¿O qué es lo que hace, verdad? O es, no sé. No tenía pinta de atleta ni nada así, ¿no? Un señor. Bueno, ok. Y además, como yo lo vi como un campesino, como algo muy diferente a mí, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, me voy a las 7 de la tarde, llego a la entrada de la Villa Olímpica, asustado porque es impresionante la Villa Olímpica, y ahí estaba él, con un gafete, con mi nombre, y me lo pone, ¿cómo estás? Pum, pum, paso por seguridad, la gente saluda al tipo, a ese señor, ¿verdad? Lo saludan, ¿qué onda? En varios idiomas, de españoles y de todo. Entramos a la Villa Olímpica y me la empieza a enseñar donde dormían, esto, lo otro, a presentarme atletas olímpicos para arriba, para dar bromas para arriba, y mi consternación iba en aumento creciente, ¿verdad? De quién era este señor. Y ya me dice, ¿tenés hambre? Y me dices, digo, pues sí, vamos a cenar ahí al comedor olímpico. Cenamos con atletas de todo el mundo, bien impresionante, medallistas y todos, son seres humanos sencillos como ustedes. Los únicos que no estaban eran el Dream Team, el primer Dream Team, ¿verdad? Con Larry Bird y toda esta gente que los de la NBA estaban, pero los demás estaban ahí, las selecciones. Vi a Arvidas Sabonis, un jugador impresionante de la Unión Soviética, y bueno, impresionante, una cosa. Bueno, entonces yo ya no aguanté, le dije, mira, perdona, pero vos, ¿qué haces aquí? Y me dice, yo soy árbitro internacional de ping pong. Así me dijo. Wow. ¿Querés? Pero ni siquiera me dijo tenis de mesa, no, árbitro internacional de ping pong. ¿Querés ver una final? No, ¿querés verme? Mañana pito la semifinal olímpica. ¿Querés venir? Entradas. Yo vi al Dream Team, vi la final de fútbol olímpico, vi de todo, porque él me consiguió entradas para todo. Claro. Wow, sí. Ese señor, que en paz descanse, es corredactor de toda la reglamentación internacional del tenis de mesa. Ese señor es miembro del Salón de la Fama del Deporte de Costa Rica, miembro del Salón de la Fama del Deporte Mundial, porque fue una figura internacional del tenis de mesa. Claro. Y cuando lo vi como un campesino, lo vi como un maletero. ¿Por qué? Porque el señor era muy sencillo, muy humilde, muy tico, muy campechano. El polo, el inmensamente polo, de 4 metros o 5, no sé, era yo. Sí, evidentemente. Tal vez. Entonces, perdona, continúa. Nada más para cerrar esta historia, los prejuicios. A eso iba yo, de hecho. Sí. ¿Qué vacuna existe contra los prejuicios? La única vacuna es todos los días agarrar el artículo número 1 y decir todos hemos nacido libres, iguales, sin dignidad. La educación. Braulio. La educación, sí. Educación. Sí, completamente. Sí, no es ni las carreras, ni cuántos títulos tenga, ni cuántos seminarios no, es mi educación como ser humano. Sí, la educación. Nada más digo, me he corregido bastante. Que ahora logro ver con mucha facilidad a todos los demás seres humanos como iguales, sin importar si tiene 3 años de edad, si tiene 90, si es expresidente de la República o si es
Donald Trump. Quien sea, sí, quien sea. Sí. No, de hecho es una historia muy buena porque encaja súper bien con lo que mencionabas de compañeros de tribulaciones, ¿verdad? Y esto de la conciencia social, a veces uno se planta en posiciones que disminuyen la humanidad de otras personas sin importar quiénes sean. Entonces bueno, me parece muy interesante y creo que, bueno, con esta conclusión así rápida que hice de tu historia, que en realidad está bastante interesante y francamente muy divertida, vamos a cerrar este bloque, vamos a volver pronto con el bloque final, tal vez para dar unas breves conclusiones y hablar de ahí. Terminar lo que hemos iniciado acá en este programa de hoy, pero ya volvemos con Derecho al Cambio. Ya volvemos con Derecho al Cambio. Hola, les saluda Luis César Monge. Les invito a sintonizar todos los martes y viernes a las 6 de la tarde su programa Altavoz AM. Tendremos temas de interés actual y diferentes invitados, aquí en Radio Libertad 570 AM. Este 2020 ha sido un año muy diferente. La educación cambió de un momento a otro. Tuviste que quedarte en casa, contactarte con tus compas por mensajes o videollamadas y continuar estudiando a distancia. Sabemos que la situación no ha sido fácil y que muchas veces has sentido estrés, inseguridad y angustia. Lo bueno es que profes, familias y comunidad se han unido para transformar y fortalecer la educación y sobre todo para estar ahí con vos. ¡Anímate! Porque pronto regresaremos a las aulas y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Hoy más que nunca, la educación nos une. Un mensaje del MEP y Proeduca, un proyecto financiado por la Unión Europea. Volvemos con Derecho al Cambio aquí en Radio Libertad. Bueno, estamos acá de vuelta en lo que es Derecho al Cambio. Ha sido un programa bastante interesante y ya vamos terminando. En realidad, no quisiera que termine tan pronto, pero ¿verdad? Por temas de tiempo hay que continuar. Sí. Valentina tiene creo que la pregunta final para don Braulio. Sí. Sí, bueno, la pregunta es principalmente ¿qué misión debe tener la juventud en un mundo adultocentrista? Ay, Valentina, mira, me encanta esa pregunta. Yo creo en los jóvenes, creo profundamente en su capacidad, en su discernimiento, en su frescura para encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas y a viejos problemas. Yo creo en la juventud. Lo que quisiera es que los jóvenes crean en ellos mismos, que tengan la confianza en su capacidad. Yo sé que la tienen muchos y que no se dejen callar por ninguna otra voz, tanto de algún otro joven como de algún adulto. Porque de hecho, por eso se llama Jóvenes por los Derechos Humanos, esta asociación. Y cada vez que yo hablo con un joven, o los escucho a ustedes y los veo, vuelvo a ser joven. Recuerdo todas mis ilusiones, mis sueños, las metas que tenía, aquel sueño de aquel mundo ideal que se puede conseguir y tal, lo vuelvo a sentir. Entonces, por eso yo creo que lo que tenemos que hacer primero, Valentina, es conseguir que los jóvenes conozcan bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, conozcan bien qué es lo que me compete a mí como promotor de los derechos humanos, conozcan bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo conozcan bien y que entiendan que significa algo en su vida. Uno, a partir de ahí, ustedes pueden levantar la voz y tomar las riendas de este país. Y además, les digo una cosa, deben hacerlo. No es que una posibilidad, no, es el mandato, está en sus manos y está ya. No es para mañana, es para ya, hoy. Y hay muchas formas en que uno puede seguir en su vida tranquilamente. Hay una agenda que se llama la Agenda 2030, rápidamente, mirarla, y hay un documento que se llama 170 acciones diarias para mejorar el mundo, muy lindo ese documento, y ahí hay varias cosas que uno puede hacer, pero lo que sí pueden hacer
como representantes de la juventud en su entorno es prepararse y tomar las riendas no solo de su vida, sino de su comunidad y de su entorno. Recuerden que cuando ustedes llegan y están a donde estés, en tu aula, en tu universidad, en tu trabajo, tienes que ser el líder vivo del cambio. Claro. No es para mañana, es ya. Claro, sí, de hecho, en base a lo que respondes y concluyendo con todo el programa, sí, bueno, me encantó eso del final del cambio, porque precisamente el programa que nosotros es Derecho al Cambio, ¿verdad? Este programa, y surge del proyecto For Change, que utiliza 4 objetivos del desarrollo sostenible para basarse en lo que debe hacer y muy bien. ¿verdad? Para el cambio. Entonces es bastante interesante. También lo que mencionaba sobre la juventud y que nos toca, algo que una frase que a veces tiende a ser un poco polémica, pero que a mí siempre me ha gustado mucho, la de Salvador Allende, que dice: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿verdad? Y más allá de ver la revolución como este movimiento contra los gobiernos, yo lo veo como esta intención de hacer un cambio, por un cambio positivo, un cambio que genere una igualdad en las sociedades. Eso es lo que a mí me parece, que los jóvenes siempre tenemos como esa intención de cambiar, de ser distintos a lo que ya ha estado establecido. Entonces creo que se relaciona muy bien a esta lucha contra el autocentrismo que vivimos. Y algo que también quiero mencionar en base a esto es que no solo los jóvenes tenemos que luchar contra el autocentrismo, también los adultos, ¿verdad? Tienen que aprender a hacer los espacios. Entonces sí me encanta la respuesta, me encanta la pregunta, Valentina, y quiero... Y lamentablemente tenemos que cerrar, ¿verdad?, el programa de hoy, pero quiero antes de eso tal vez concluir de forma así muy puntual que lo que yo he aprendido y me gustaría que le quede a quienes nos escuchan sobre el programa de hoy es la educación, es la respuesta, ¿verdad? La educación constante en derechos humanos, en conciencia social, en vernos como compañeros de tribulaciones, dijo Braulio hace unos momentos. Y retomar eso siempre, estarnos educando en derechos humanos, en derechos. La Declaración Universal está perfecta para que todo el mundo empiece a practicar en eso. Y, yo lo creo así. Ajá, claro. Y bueno, para terminar, primero quiero agradecer a todo el equipo de Derecho al Cambio, a Nacho, Mariana, Minor, Abiel, Jason, Sion y Brian, Valentina acá presente, Samuel y a mí, y claro, a ti, Braulio, por estar acá, por darnos estos minutos de tu tiempo y de ahí darnos insumos tan buenos para quienes nos escuchan y para nosotros también como personas. Entonces de verdad te agradezco mucho y no sé si quieres decir algo más. Nada más, no, agradecerte a ti, Tomás, a Valentina, al equipo, a los que nos escuchan. El cambio está en sus manos. Como dice Pearl Jam en aquella canción Evolution, baby, evolucionemos, ¿verdad? Hagamos de este mundo un mundo mejor. Podemos hacerlo. Y cualquiera que quiera trabajar con nosotros, conocer nuestros materiales, todos son gratuitos. Es Jóvenes por los Derechos Humanos, Costa Rica. Si digitan Braulio Vargas Núñez, ahí me van a encontrar a mí, solo de eso hablo. Y algunas cosas del coro sinfónico, así, porque canto en el coro sinfónico nacional. Claro. Sí. O Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica, en Facebook, ahí encuentran todas nuestras actividades, nos pueden contactar, nuestros materiales son gratuitos, nuestras actividades son gratuitos, y yo vivo por esto, creo en la juventud, los veo como iguales, y no solo como iguales, viera que aprendo mucho de ustedes, realmente. Gracias. Muchas gracias. Así que les agradezco mucho el espacio, y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Lo vamos a tener en consideración, de verdad. Valentina. Sí, bueno, yo también quería agradecerle, a Braulio y a Tomás por el programa de hoy. Siento que fue súper interesante y yo creo que aquí todos aprendimos bastante hoy. Entonces, muchísimas gracias también, gracias a los que nos escuchan. Sí, yo creo que ya con esto vamos terminando y quiero agradecer a quienes
nos sintonizan. Puro agradecimiento estamos tirando aquí en este bloque final. Sí. No, de verdad estoy muy satisfecho con lo que se hace acá y bueno, Braulio, Valentina, el equipo, muchísimas gracias. También a Fundación Ciudades de Libertad y a Radio Libertad. De verdad, muchísimas gracias por todo. Espérenos en el próximo programa. Vamos a estar también tocando temas afines a lo que es el proyecto y siempre con la perspectiva de cuál es el papel de las juventudes. Y espérenos también este programa para las plataformas digitales que van a estar muy pronto. Así que muchísimas gracias por todo y chao. Escuchaste Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos. Gracias por sintonizarnos y le esperamos en el siguiente programa. Disfrutamos tu compañía. Quédate en sintonía de Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente.